En el episodio de hoy vamos a analizar el viaje del héroe en Una batalla tras otra, esa película que arrasó en los Oscars de este año con 6 Oscars, entre ellos el de mejor película, mejor director y mejor guión adaptado, en el que sigue y voy a ver los 12 pasos del viaje del héroe en esa historia de ese exrevolucionario, ¿no? Perseguido y obligado a proteger a su hija, ¿no? Que va construyendo ese arco de transformación, ¿no? Tan caótico, pero por otro lado tan emocional. Yo soy David Esteban Cubero y esto es Guiones y Guionistas. Y recordad para los guionistas de la Academia Guiones y Guionistas, que ya sabes que es la academia más grande del mundo de guión, con más de 100 cursos y masterclass, que está en cursosdeguion.com. Bueno, pues hemos vuelto a sacar el reto de cortos de Oscars. A todos los que se apunten, todos los que hay que estar suscrito obviamente en la academia en alguno de los 3 niveles. Bueno, pues a lo largo de 10 días van a recibir mails con un corto de Oscar. Bueno, de ficción, puede ser documental, puede ser de animación, y en cada mail, bueno, pues te aconsejan un corto, te ponen la sinopsis, te dicen por qué tienes que verlo y te ponen un link para que lo veas. Este reto comienza el 28 de marzo, con lo cual tienes que ir a la web, en la zona de retos, dejas tu mail y a partir del 28 de marzo recibirás estos 10 mails, uno por día. Bueno, nos vamos ya con Una batalla tras otra, One Battle After Another, que es una película de Estados Unidos del año 2025, dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson, basada en la novela Vineland, ¿no? Por eso ganó el premio a guión adaptado, porque está basado en una novela. Bueno, en las notas del podcast, ¿no? Y también en la web os dejo el tráiler para que lo veáis, pero bueno, si no, os recuerdo la sinopsis. Bob, un revolucionario acabado, se mantiene en un estado de paranoia inducida por las drogas y sobrevive aislado junto a su vivaz e independiente hija Willa. Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años y Willa desaparece, el ex radical se lanza a buscarla mientras ambos, padre e hija, deberán enfrentarse a las consecuencias de su pasado. Bueno, lo primero, como siempre, analizar el héroe, no de este viaje el héroe, que se llama Pat Callahan, pero bueno, luego su nombre es Bob Ferguson, ¿no? Él es un ex revolucionario, es un personaje interpretado, como ya sabéis seguro, por Leonardo DiCaprio, que es un poco, en la película es un poco como el tonto que triunfa. Es decir, esa especie como de personaje subestimado, descolocado, que es como que parece que es poco apto, ¿no? para ganar el sistema. De hecho está como bastante medio drogado, medio ido, pero al final acaba revelando esa especie como de valor oculto, ¿no? Entonces sería más bien un viaje del héroe del tipo antiheroico. O sea, no parte como un guerrero ejemplar que se lanza a la aventura, sino básicamente es un hombre perdido que lo que tiene que hacer a lo largo de todo este viaje del héroe es redescubrir quién es, ¿no? Y qué es lo que está dispuesto para luchar por su hija. Las etapas del viaje del héroe, la primera, como siempre, es el mundo ordinario, que es ese mundo normal del héroe antes de que la historia comience. Este mundo ordinario de Pat no es algo pacífico, ¿no? Forma parte de un grupo revolucionario, French 75. Él está como fascinado por una mujer que se llama Perfidia y él participa en esa especie como de sabotajes, de acciones antisistema. Pero ya desde el principio él también tiene una especie como de duda importante, ¿no? O sea, quiere realmente saber cuál es el plan real y hay algo en esa lógica del combate perpetuo en el que no consigue encajar. Es decir, ese mundo ordinario ya tiene como la semilla de su crisis. Es decir, que por un lado pertenece a la revolución, pero por otro lado está también como muy perdido en ella. La segunda etapa es la llamada a la aventura, que es cuando al héroe se le presenta un problema, un desafío, ¿no? Una aventura, y bueno, a partir de ahí ya
empezamos a intuir cuáles son las reglas del juego, cuál es la contienda y cuál va a ser el objetivo del héroe a lo largo de la historia. Vamos, el típico punto que otros teóricos llaman catalizador, detonante, incidente incitador. Aquí la llamada es cuando el malo, cuando Lockup descubre a Perfidia poniendo una bomba y ahí la somete a un chantaje sexual. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se derrumba todo ese mundo anterior, ¿no? Llega el embarazado, llega la huida, llega la delación, llega las identidades falsas, la persecución y la desaparición de esa especie de cédula revolucionaria. Claro, aquí en términos del viaje del héroe, esta llamada a la aventura no es un ven a vivir una aventura, sino más bien es algo como mucho más brutal, ¿no? Es un tipo, tu antiguo mundo ha explotado y ya no puedes seguir siendo quien eras. El tercer paso es el rechazo a la llamada, ¿no? Que es cuando el héroe va a rechazar ese desafío o aventura, ¿no? Normalmente se suele rechazar por miedo al cambio. En esta película el rechazo no es la típica escena de no quiero ir, sino es una especie como de rechazo extendido en el tiempo, ¿no? Pat como que acepta esconderse, cambiar la identidad y convertirse en Bob Ferguson, ¿no? En otra persona, pero claro, este cambio no es una verdadera transformación, o sea, él está como hibernando, básicamente, ¿no? El personaje lo que hace es convertirse en un fumeta crónico, que es protector pero un poco nublado y sobre todo alguien que no es capaz de afrontar del todo el pasado ni de contarle la verdad a su hija. O sea, ese letargo es su forma de rechazar la llamada auténtica. El cuarto paso es el encuentro con el mentor, ¿no? Que es cuando un mentor le lo hace aceptar la llamada y lo entrena para la aventura, ¿no? Es la típica entrada donde, pues eso, el héroe va a obtener provisiones, conocimientos y confianza para vencer todos los miedos y lanzarse a la aventura. Aquí en esta película esa función del mentor la hacen varios personajes. Por un lado está la abuela Minnie, que es la que le dice que viene de una línea de revolucionarios, pero que parece que él está como un poco perdido. Aquí lo que está haciendo básicamente es mostrar cuál es la carencia del héroe. Y luego está el mentor activo, ¿no? Sergio San Carlos, que es el que le ayuda a huir, le conecta con aliados, ¿no? Y le empuja, ¿no? Con esa especie de courage, ¿no? Es una especie como de mentor que no tiene túnica como Big One, pero bueno, tiene una escopeta. El quinto paso es el cruce del primer umbral, que es cuando el héroe abandona el mundo ordinario, ¿no? Entrando al mundo especial o mundo mágico. Aquí el gran umbral se produce con el salto temporal y la revelación de Willa adolescente, ¿no? Y es cuando entramos en ese mundo especial del viaje, ¿no? Donde ya vemos que Bob ya no es un ex militante escondido, sino un padre que vive bajo identidad falsa en una comunidad fuera del sistema. Y cuando, bueno, tenemos al enemigo, ¿no? Que reactiva esa persecución para localizar y eliminar a Willa, él se ve obligado a abandonar esa especie como de madriguera en la que vivía y salir al exterior por el túnel de la casa, ¿no? Y entrar directamente en la visión, ¿no? Parece que, ¿no? Al pasar por ese túnel hay un cartel que te pone, ¿no? Deja la hierba y venga, métete en la aventura. La sexta etapa es la de pruebas, aliados y enemigos, que es cuando el héroe se va a enfrentar a pruebas, va a encontrar aliados, se va a enfrentar a enemigos, ¿no? Y va a entender cuáles son las reglas de este mundo especial. Y esta es la base más visible del segundo acto, que es cuando Bob, ¿no? Se va a meter en ese mundo de aliados insólitos, ¿no? Y enemigos grotescos. Sergio, ¿no? Los skaters, Deandra, las monjas revolucionarias, ¿no? Por un lado, y luego por otro lado el Lowjack, el malo, ¿no? Y todo ese aparato militar y los supremacistas. Y aquí el tipo de pruebas son de dos tipos. Por un lado están las pruebas externas, ¿no? Las más visibles, que es la de escapar, encontrar a su hija, ¿no? Sobrevivir a esa caza que hacen de él. Y luego también hay unas pruebas internas que es, bueno, pues como liberarse un poco de esa niebla mental que tiene, asumir que ha mentido, asumir que ha sido un mal padre. Y este viaje le obliga de ser un superviviente pasivo, ¿no? A alguien totalmente activo. La séptima etapa es el acercamiento a la guarida del enemigo, que es cuando el héroe, ¿no? Empieza a tener éxito en las pruebas y se va acercando a esa cueva más profunda. Que esa cueva tiene una parte externa, ¿no? Que sería pues el convento o el club supremacista, pero también
esa cueva es la verdad que ha estado ocultando a Willa sobre su madre. Y en esa fase es cuando Willa descubre que su madre traicionó a los suyos para salvarse, y Bob ahí ya se enfrenta a su mayor miedo, que es ni haber protegido, ni haber explicado nada bien a su hija. En esa fase también es cuando el enemigo no quiere, pilla a Willa y quiere verificar por ADN si es o no su padre, y realmente es de eso de lo que está hablando la película, de qué significa ser padre, ¿no? ¿Qué significa heredar esa causa de soy su padre, ¿no? Y quién tiene derecho a nombrar la identidad de la hija. La etapa octava es la prueba más difícil o traumática, ¿no? Que es esa gran crisis de la aventura, ¿no? Que es una aventura, crisis de a vida o muerte. Esa gran crisis, esa gran ordalía se despliega cuando Bob es capturado, Willa cae en manos de los perseguidores, y ese sistema, ¿no? Todo lo que hay alrededor de la película parece que cierra todas las puertas, ¿no? Y ahí, bueno, pues Willa es entregada al grupo ultranacionalista, Tim dispara al enemigo y Bob cree que Willa iba en ese coche que se precipitaba. Claro, y eso en términos heroicos es la muerte simbólica del héroe, porque ahí Bob toca todo el fondo emocional, ¿no? Y cree haber fallado en lo más importante de su vida, que era proteger a su hija. La novena etapa es la recompensa, que es cuando el héroe que se ha enfrentado a la muerte se sobrepone a su miedo y gana una recompensa. Y claro, la recompensa en este caso no es algo material, sino tiene forma como de lucidez. Porque tras este hundimiento, ¿no? Bob reacciona y sacude esa parálisis que tenía, y ahí empieza a actuar con claridad. Y luego, por otro lado, Willa pues demuestra que esa cosa revolucionaria que tenía en la genética, pues como que no ha vuelto, ¿no? No ha muerto, y bueno, empieza a improvisar, empieza a resistirse, empieza a tomar también decisiones. Es decir, por un lado, Bob recupera esa capacidad de actuar y descubre que el vínculo que tiene con Willa es algo más que lo biológico, y por otro lado Willa, ¿no? Empieza a tener claro quién es su padre. La décima etapa es el camino de vuelta, que es cuando el héroe vuelve al mundo ordinario, y aquí ese regreso tiene forma de persecución final: coches, huida, contraseñas, decisiones improvisadas. Ese camino de regreso en esta película no es volver a casa, ¿no? Es correr hacia una nueva forma de relación entre padre e hija, ¿no? Mientras todas esas cosas del viejo mundo, todo el pasado, les está persiguiendo. O sea, que ahí Bob no solamente quiere sobrevivir, sino lo que quiere es merecer ese lugar que ha ocupado durante tantos años de su padre. La 11ª etapa es la resurrección del héroe, que es otra prueba donde el héroe se va a enfrentar a la muerte, y ahí tiene que utilizar todo lo que ha aprendido a lo largo de las etapas anteriores. Y aquí esta resurrección heroica se completa con esa confrontación final alrededor de Willa, ¿no? Ella mata a Tim por el tema de lo de la contraseña, y luego pues se vuelve a juntar con Bob. Y ahí, bueno, Bob deja de ser ese hombre aturdido que estaba al principio de la película, y ahí Bob deja de ser esa especie de personaje aturdido y culposo que hemos visto durante todo el segundo acto, y emerge como alguien que se puede enfrentar a lo ocurrido, mirar a su hija a la cara y aceptar una especie como de identidad que sea como más honesta. Y luego la película remata con ese momento donde el enemigo es gaseado precisamente por el sistema supremacista que él intentaba servir. Y de ahí pasamos a la última etapa, la 12ª, que es el regreso con el elixir, que es cuando el héroe regresa a casa con el elixir y lo usa para ayudar a todos en el mundo ordinario. Y aquí el elixir no es la paz total, ¿no? Porque la película insiste en que los malos y los sistemas malos van a seguir existiendo. Aquí el elixir es algo como más humano, ¿no? Bob encuentra una especie como de síntesis, ¿ya? A partir de ahí puede mirarse a sí mismo, él le entrega a Willa la carta de perfidia, y él acepta su pasado, ¿no? Sin quedar sepultado por él, y ve cómo su hija parte hacia una protesta, ¿no? Es como, bueno, el conflicto no ha terminado, el conflicto siempre va a existir, pero bueno, ahora va a haber otra nueva generación que va a luchar desde otro lado, ¿no? Como que esa especie como de energía revolucionario todavía se mantiene. Claro, no es el típico viaje de conquista, sino es más bien un viaje de reactivación, ¿no? Aquí el héroe es un hombre que ya vivió una guerra ideológica hace tiempo, que se escondió detrás de otra nueva identidad, y que tiene que despertar, ¿no? Cuando la historia vuelve a llamarlo.
y que bueno, pues tiene esa necesidad de redefinir lo que significa revolución, ¿no? Cuando ya no eres el joven que va gritando consignas, sino de repente eres el padre, ¿no? Que bueno, pues ahí tiene algo que perder. Si te interesa los análisis del viaje del héroe de algunas películas, te recuerdo que tengo un PDF, ¿no?, de 93 páginas que analiza varias de las películas modernas bajo esta estructura del viaje del héroe y que está en la web de cursosdeguion.com. Te dejo el enlace en las notas del programa.